Buenos días, amada iglesia. Le damos la más cordial bienvenida, pues, a quienes se han conectado con nosotros después de haber alabado, glorificado, exaltado a nuestro Dios. Pues hoy estamos aquí para aprender más de su palabra. Hoy es el último domingo del mes de agosto. Realmente han pasado 8 meses de este año 2020 y en la que realmente ha sido un año muy difícil, pero damos gracias a Dios porque a pesar de las dificultades en las cuales pues todos hemos tenido ocasionados por esta pandemia, en donde pues una de las consecuencias que tuvimos de esta pandemia fue que no nos podíamos reunir, ¿no? Para alabar, glorificar a nuestro Dios, pero gracias porque el Señor nos dio las estrategias de utilizar las redes sociales y pues estamos llegando pues con la palabra del Señor a muchos hogares y damos gracias a Dios por eso. Realmente a veces para reaccionar la iglesia tiene que pasar momentos difíciles y estoy seguro que la cosecha vendrá mucho más adelante y todo será para la gloria de Dios. Así que vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo para este mensaje que el Señor pues hablará a nuestros corazones. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, pues te pedimos que tengas el control de todo lo que hablemos en esta mañana, Señor. Señor, tú pues tratas con nosotros, tratas con nuestros corazones, tú sabes lo que necesitamos. Señor, pues te pedimos que ilumines nuestra mente y que prepares nuestro corazón para atesorar tu palabra, Señor. Señor, que al mismo tiempo pues que podamos ser confrontados, animados, consolados, amados, Señor, y que al mismo tiempo nos lleve pues a cambiar en muchas áreas de nuestra vida, cambiar de actitud y sobre todo, Señor, que podamos entender que tenemos que vivir para tu gloria. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos que te enseñorees en todo lo que hagamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, antes de dar inicio al mensaje, quiero darles a conocer algunas definiciones previas al tema que vamos a tratar, porque el tema que vamos a tratar es una sexualidad responsable. Para tratar este tema y entenderlo mejor, pues vamos a tocar algunas definiciones. La primera definición que quiero tocar es el sexo. Sexo. ¿Qué es sexo? Sexo es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas, anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer y a los animales como macho y hembra. El sexo no se elige, ya que es una construcción determinada por la naturaleza que viene dada desde el nacimiento. El sexo no puede cambiarse porque es una condición genética que tiene origen en la concepción del seno materno. La naturaleza, pues, hace hombres y mujeres y si bien una operación de cambio de sexo puede eliminar, por decir, los genitales externos del hombre, no puede cambiar su sistema hormonal, la filosofía humana, ni tampoco su ADN. Sexo, entonces entendamos esto, ¿no? ¿Y qué es la sexualidad? Entonces, porque muchos confunden ambos términos. Por eso es que quería explicarles qué es el sexo y ahora qué es la sexualidad. La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. Nuestra sexualidad no solo pues incluye el comportamiento sexual, incluye también el género, los cuerpos y cómo funcionan, nuestros valores, actitudes, crecimientos y sentimientos de la vida, el amor y la gente en nuestras vidas. Los jóvenes
aprenden sobre su sexualidad desde el día que nacen. Pues es importante también dejar que los niños se sientan bien acerca de su sexualidad desde el principio. Entonces, tomando en cuenta estas dos definiciones, que hay una clara diferencia entre lo que es el sexo y la sexualidad, hoy vamos a hablar sobre una sexualidad responsable. Y vamos a leer un pasaje de las Escrituras que está en 1 Corintios en el capítulo 6, los versos del 12 al 20. Y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá el Señor. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, con espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis pues, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Bien? Bien, el tema de la responsabilidad sexual es de mucha importancia, no solo para la iglesia, sino también para el mundo. La filosofía del mundo en la actualidad es muy parecida pues, a la de la ciudad de Corinto en el primer siglo, en los tiempos de Pablo. Pablo habla o hace referencia a esta filosofía en el primer versículo que hemos leído, cuando escribe, dice, todas las cosas me son lícitas. Seguramente muchos miembros de la iglesia de Corinto pues estaban utilizando esa frase como lema para justificar su vida de pecado. Y en el siglo XXI, o sea, hoy, muchas personas en el mundo siguen esa misma filosofía. Y esa misma filosofía pues los lleva a comportamientos totalmente irresponsables en cuanto a su sexualidad. ¿Y cuál es el resultado de ese comportamiento irresponsable? Pues bien, en el mundo pues hay millones de personas que están muriendo de SIDA, incluyendo aquellos bebés que son concebidos y que ya son afectados por este virus desde el vientre de su madre. Existe un mundo en donde abundan pues las enfermedades venéreas también. Un mundo en donde también pues hay cerca de 40 millones de abortos. Un mundo en donde hay violencia sexual. Y esta violencia sexual pues es marcada no solamente pues en cuanto a que las mujeres son violadas, sino que hoy también están siendo violados niños y niñas. Y esta es una cosecha amarga de una falta de responsabilidad sexual. Y lamentablemente la iglesia pues no está eximida de este problema. Demasiados creyentes e incluso líderes espirituales son culpables de irresponsabilidad sexual. Fruto de ese comportamiento es la cantidad de pastores y líderes disciplinados por fornicación o adulterio. Muchos de los miembros de la iglesia también se ven afectados por eso. Y no es necesario, pues, que se manifieste el pecado externamente para causar problemas, ¿no? Por nuestra falta de responsabilidad como seres sexuales. ¿Cuántos corazones de tantas hermanas
de tantas señoritas, podríamos decir también de cuantos jóvenes, han sido dañados por la irresponsabilidad sexual de otras personas. Por esa irresponsabilidad sexual que dan rienda, pues suelta a sus emociones. Y estas personas, pues, al seguir el dictamen de sus sentimientos, logran, pues, atraer a otra persona emocionalmente para luego, después, abandonarlas. Y esto les causa estragos en su interior, les causa profundas heridas en su alma. Existen tantas relaciones dañadas en las congregaciones cristianas por falta de responsabilidad en cuanto a las emociones producidas por nuestra sexualidad. Todo esto indica que es necesario, es urgente considerar el tema de la responsabilidad sexual. Entonces, la pregunta que nos va a confrontar en esta mañana sería, ¿cómo podemos aprender a ser más responsables con nuestra sexualidad? Y eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. ¿Cómo podemos aprender a ser responsables con nuestra responsabilidad? ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, reconociendo nuestra sexualidad. El primer desafío que tenemos es la de reconocer nuestra propia sexualidad. Tantos problemas se dan simplemente por una falta de conocimiento acerca de nuestra sexualidad. Entonces, debemos conocer, primeramente, pues, las características de nuestra sexualidad. Estas características, pues, van más allá de los órganos sexuales. Hoy en día, por ejemplo, no la educación que reciben nuestros niños desde muy temprana edad, los niños, pues aún siendo pequeños, conocen las características de sus órganos sexuales. Y tanto de él como también del sexo opuesto. Pero lo que muchos ignoran son las características psicológicas y emocionales de cada género sexual. Y este es el gran desafío en la educación sexual en los colegios. Nosotros, como padres, bien haríamos pues en remediar este problema con una enseñanza más completa en los hogares. Cada género tiene puntos débiles y puntos fuertes. Cada género. Y eso permite ejercer pues una sexualidad. Entonces, si nosotros conocemos bien los puntos fuertes y débiles, pues ejerceremos una sexualidad responsable. Es necesario conocer entonces las características. Por ejemplo, las damas necesitan saber que los hombres son muy débiles en cuanto a la vista. Eso, por ejemplo, debemos saber. Por tanto, si tú sabes que los hombres son débiles en cuanto a la vista, debes aprender a vestirse de una manera apropiada para no provocar reacciones sexuales en los varones en su forma de vestir. Por otro lado, también los varones deben saber que las mujeres son débiles en cuanto al contacto físico. Por tanto, deben tener cuidado, pues, en el momento de abrazar a una mujer para no provocar en ella sentimientos sexuales. Es importante conocer las características de cada uno. Solamente les estoy mostrando algunos tips para que podamos complementar, pues, y abundar en conocimiento para poder transmitir y ayudar y al mismo tiempo ayudarnos nosotros mismos a ser responsables en cuanto a nuestra sexualidad. Perdón. Entonces, ¿cómo también ser responsables en cuanto a nuestra sexualidad? Es respondiendo a la atracción mutua, o perdón, reconocer la atracción mutua entre los sexos. Miren, la atracción es natural y se comienza a manifestar desde la adolescencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, sin embargo, muchas personas
no toman esto suficientemente en cuenta y eso conlleva a una irresponsabilidad sexual. Una chica, por decir, puede estar sonriente, alegre, divertida con todos, sin darse cuenta que para algunos varones esto les provoca una tremenda tentación sexual. Una dama debe entender que su forma de conversar con otros tiene connotaciones sexuales por atraer pues a los sexos opuestos. Y es natural. A veces una chica conversa de una manera con los chicos sin darse cuenta que ella misma está haciendo pues una atracción sexual inconsciente, porque su deseo natural es atraer a los chicos. Entonces, es por no tener en cuenta estas cosas o no tomarlas en cuenta lo que nos hace culpables en cuanto a nuestra responsabilidad sexual. Tercero, también pues somos responsables de nuestra sexualidad. ¿Cómo podemos ser responsables de nuestra responsabilidad? Pues no debemos exponer a las debilidades de o no debemos exponernos a las debilidades de nuestro género sexual. ¿Cómo es esto? Miren, para los varones, esto implica tener cuidado con los ojos, sabiendo que nosotros somos atraídos por la forma, o somos atraídos por la forma del cuerpo de una mujer, debemos tener cuidado entonces de cómo miramos a una dama, ¿verdad? Siempre tenemos que tener cuidado. Podemos ver a una dama, podemos ver, pero ¿cuál es el problema? Cuando tu mirada se extiende, ¿verdad? Entonces tus pensamientos te llevan. Y eso te lleva, pues, de repente a emociones o a comportamientos por lo que no eres responsable de tu sexualidad. De igual modo, también una chica es propensa, pues, a crear fantasías. Entonces, la mujer tiene que tener cuidado con sus pensamientos. Debe evitar generar fantasías, de repente, acerca de un varón, sabiendo que esto le puede provocar tentaciones sexuales fuertes. Entonces, no debemos exponernos a las debilidades de nuestro género sexual. Entonces, esto nos invita a hacer algunas reflexiones. ¿Conocemos o cuánto conocemos de nuestra sexualidad? ¿Somos conscientes de eso? ¿O es un tema que no? Solamente lo conocemos superficialmente y no hemos ahondado, no hemos profundizado sobre esto. ¿Cuánto sabemos de la sexualidad del género opuesto? ¿Cuánto sabemos? Porque si sabemos cuáles son sus debilidades, entonces pues trataremos de cuidar para ser responsables sexualmente. Tomamos en cuenta, ¿no? Ah, Tomamos en cuenta la sexualidad de la otra persona cuando pues interactuamos con ellos o solamente lo hacemos pensando en nosotros. Son cosas que tenemos que reflexionar. Entonces, vamos a ser responsables también de nuestra sexualidad cuando valoramos nuestra sexualidad. ¿Sabías eso? Miren, el mundo exagera la importancia de la sexualidad. Vivimos en un tiempo en el cual el sexo pues, se ha convertido en un dios, ¿verdad? Y es un dios pues, que quiere dominar a toda la raza humana. Todos viven para el sexo. El sexo domina todo. No se puede ver una película sin que no tenga una connotación sexual. Por otro lado, tampoco no se pueden vender productos
sin apelar a la sexualidad. No se puede, o el mundo no va a una fiesta, a una reunión, sin que tenga un alto contenido sensual en el evento. Pero esto, mi querido hermano, no es nada nuevo. En el primer siglo, la sexualidad dominaba la vida del imperio romano y también de la cultura griega. Y esto era evidente en la ciudad de Corinto. Había un templo que estaba dedicado pues a la diosa del amor, a la diosa Afrodita, y en ella pues albergaba a miles de sacerdotisas, y eran sacerdotisas prostitutas. En 1 Corintios 6:13, en lo que acabamos de leer, Pablo cita otra frase característica de los corintios y dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Con esto decían ellos, hay que vivir para comer. Y Pablo niega pues esta filosofía afirmando que Dios un día destruirá la comida y un día destruirá el estómago. Por tanto, no se debería hacer de la comida un Dios. Entonces Pablo extendió este argumento al asunto de la sexualidad, porque muchos creyentes de Corintios vivían bajo la premisa, el cuerpo es para la fornicación y la fornicación es para el cuerpo. Pablo niega rotundamente eso, diciendo que el cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor. El peligro de la iglesia es de satanizar la sexualidad. Por un lado, es entendible que se haga eso, dado el abuso de la sexualidad por parte del mundo. Sin embargo, debemos evitar ese extremo. Como creyentes podemos y debemos valorar la sexualidad. Entonces, ¿cómo valorarla? Pues en primer lugar, debemos valorar nuestra sexualidad por ser algo creado por Dios. La Biblia dice que Dios lo hizo todo hermoso. Eso está en Génesis 1:31. Y esa hermosura se extiende a la sexualidad. La sexualidad no es algo feo, no es algo asqueroso, aunque muchas veces el pecado lo ha hecho así, por si acaso. La sexualidad es algo bello y hermoso, y Dios lo ha dado para nuestro bien como seres humanos. Simplemente tenemos que aprender a ser buenos mayordomos de nuestra sexualidad. Solo así podremos disfrutar de la sexualidad. Entonces, ¿cómo valorar nuestra sexualidad? Pues también debemos valorarla porque es parte de la imagen de Dios en nosotros. La Biblia afirma que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Esa imagen, tanto del hombre como de la mujer, también se extiende, pues, hacia la sexualidad. Ejemplo, para que lo entendamos bien. Una característica de la mujer es el deseo de ser admirada y deseada. Y esa es parte de su sexualidad interna y psicológica. Ahora bien, ¿de dónde viene esa actitud, esas actitudes de las mujeres? ¿Acaso no son imagen, no es la imagen de Dios en ella? Ahora bien, pensemos en esto. ¿No es cierto que Dios desea ser admirado y deseado por nosotros, que somos su creación? Sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, la mujer puede valorar ese aspecto en su sexualidad. Cuando una mujer, por ejemplo, se viste elegante y usa adornos de repente en su ropa,
está reflejando el carácter de Dios. No está haciendo algo pecaminoso, aunque debemos reconocer también que muchas veces se vuelve pecaminoso precisamente por una falta de responsabilidad en la mujer. Y esto lo vamos a ver en un minutito. También debemos aprender a valorar la sexualidad del otro género. Lamentablemente, hay una tendencia, especialmente en las mujeres, de despreciar la sexualidad del género opuesto. Y debemos evitar eso. Es cierto que el pecado ha distorsionado la sexualidad, especialmente la de los varones. Pero eso no es culpa de Dios ni tampoco de la sexualidad en sí. Por tanto, debemos aprender, pues, a valorar la sexualidad varonil como reflejo de la imagen de Dios. Otro ejemplo, el deseo del varón, pues, es de poseer a la mujer. Y eso es parte de la imagen de Dios en él. ¿Por qué? Porque Dios también desea, pues, poseer a sus criaturas y hacer de ellas templo del Espíritu Santo. Igualmente, tenemos que aprender a valorar la sexualidad del otro género. Entonces, también debemos reflexionar al respecto. ¿Valoramos la sexualidad como creación de Dios? O sea, sabemos que nuestra sexualidad es porque ha sido creado, hemos sido creados por Dios así. Valoramos nuestra propia sexualidad y valoramos la sexualidad de la otra persona, porque muchas veces cuando no valoras la sexualidad del otro, del género opuesto, pues tratas de abusar de ella. Como ser responsables también de nuestra sexualidad es no usando nuestra sexualidad para fines egoístas. Lamentablemente, el pecado nos ha hecho a todos, absolutamente a todos, egoístas. Pablo podría ver bien esto en la iglesia de Corinto, en el tema de la sexualidad. Los varones miraban a las mujeres como objetos sexuales y la actitud que tenían hacia ellas no era de aprecio, sino de aprovechamiento personal. Los varones consideraban en sí a las mujeres que solo existían para satisfacer sus instintos y sus deseos sexuales. Y esto, mi querido hermano, es un gran peligro. El egoísmo es una de las raíces de la irresponsabilidad sexual y fácilmente por esa situación podemos dañarnos los unos con los otros. Veamos algunos ejemplos. Aunque es cierto que una mujer, por ejemplo en el caso de las mujeres, es cierto que le gusta ser apreciada y no hay nada de malo en sí, ella fácilmente puede caer en el egoísmo. Si usa, por ejemplo, su coquetería natural para satisfacer una necesidad indebida, una necesidad en forma indebida. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, al no ser valoradas por sus padres, caen en la tentación de vestirse sensualmente para atraer a los varones, en su intento de satisfacer su vacío personal? Y eso es sumamente irresponsable. Ella provoca entonces en muchos varones fuertes tentaciones sexuales, simplemente porque quiere satisfacer una necesidad personal y usa el elemento de su sexualidad para hacerlo. Otro ejemplo, pero ahora veamos en el caso de los varones. El varón, en el varón es parte de su configuración sexual que sienta la necesidad de tener una compañía. Y eso es natural, porque refleja un aspecto de Dios.
Por ejemplo, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene la Trinidad, tienen que interactuar. El hombre pues también le gusta interactuar, y en este caso le gusta interactuar con una compañera. Sin embargo, el hombre, en su intento de satisfacer esa necesidad interna, por ejemplo, ¿cuántos varones se ofrecen para llevar a una dama a su casa? ¿De acuerdo? Entonces la mujer acepta la invitación, así, ¿por qué? Porque ella siente el deseo de ser protegida, de ser cuidada. Pasan los días, quizás la chica pues comienza a sentir algo por el varón, por su amabilidad, por su personalidad, etcétera, etcétera. Pero después se siente tremendamente decepcionada cuando el varón comienza a acompañar a otra chica de repente a su casa y los dos caen en la trampa de la sensualidad simplemente por egoísmo. Pues, ¿por qué? Porque uno, pues, con su necesidad de querer buscar compañera, va uno y a otro, y la otra se ilumina, se ilusiona y también está afectado. En forma egoísta actuamos. Muchas veces este comportamiento, pues, termina en uno y en otro desarrollando una fuerte atracción hacia la otra persona. Y luego la otra persona cambia y se dedica, pues, dedica otro tiempo para una tercera persona. Y la segunda persona se ve afectada. Termina en heridas profundas en su corazón, profundas en heridas en su alma, que después que si no son sanadas, eso va a marcar su comportamiento más adelante. Entonces, para evitar el peligro del egoísmo, debemos aprender a utilizar nuestra sexualidad para el bien de otros y también para el bien nuestro. Y para hacer eso, obviamente eso no lo vas a hacer de la noche a la mañana, necesitas sabiduría y bastante dominio propio. Y ese es el camino para una responsabilidad sexual. Por otro lado, también somos responsables de nuestra sexualidad cuando cuidamos a otros sus debilidades sexuales. Miren, al aprender de nuestra sexualidad, llegaremos a entender cuáles son los puntos débiles del sexo opuesto. Al hacerlo, es muy importante pues desarrollar un compromiso personal de cuidar y de proteger las debilidades propias de su sexualidad. Y esto es importante en la iglesia. Unos ejemplos para que lo podamos ilustrar mejor. En el caso de las damas, por ejemplo, esto implica tener mucho cuidado en su manera de vestir, sabiendo que los varones son estimulados sexualmente por la vista. Las mujeres pues deben de tratar de evitar el uso pues de minifaldas o de pantalones muy ajustados o vestidos con escotes muy bajos. Además de tener cuidado pues con sus blusas y camisas en donde pues son demasiado transparentes, en donde muestran incluso la silueta de los pechos, etcétera, etcétera. De no hacerlo ellos, de no hacerlo, estarían provocando a los varones. Y esto no es actuar de una manera responsable, porque estás atentando contra la debilidad del género opuesto. Como hermanas en Cristo, somos llamadas a cuidar la mente y el corazón de los hermanos varones, considerando sus puntos débiles del sexo masculino. De igualmente, ahora, los varones deben tener mucho cuidado en su trato con las damas, cuando hablan con ellas, cómo se interesan de sus vidas, por encima de todo, pues, en el contacto físico. El abrazo de oso, ¿no? Como se dice, el abrazo de oso de un varón, por ejemplo, puede ser muy provocativo para una dama. De igual modo, pues, al pasar mucho tiempo conversando a solas, especialmente cuando el varón le cuenta muchas cosas de su vida, permitiendo pues un grado de confianza e intimidad social,
pues todo eso puede contribuir a que pueda estimular la mente y la imaginación de la mujer, que es uno de los puntos débiles de las damas. No estamos respetando la debilidad de las damas. Entonces, cuando actuamos así, somos irresponsables en nuestra sexualidad. Entonces, para hacer todo esto que hemos dicho, como ejemplos que hemos hablado de mujeres o de damas y varones, entonces requiere bastante disciplina y autocontrol. Pero es importante hacerlo para nuestra responsabilidad sexual. Por otro lado, también, y como último punto, debemos cuidar nuestros cuerpos. Seremos responsables sexualmente si cuidamos nuestro cuerpo. El apóstol Pablo no solamente afirma que el cuerpo es para el Señor, no solamente afirma eso, no solamente afirma de que es para el Señor y para gratificación personal, sino que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Y como tal, debemos cuidar nuestros cuerpos. Mira, el templo, ¿para qué fue construido? Para los propósitos de Dios. Pues tú también, si eres templo del Espíritu Santo, es porque tienes que cumplir los propósitos de Dios. Y eso incluye la sexualidad. Para las mujeres, por ejemplo, esto, esto implica que la mujer no, si es templo del Espíritu Santo, no debe permitir que el hombre la vea desnuda o la toque íntimamente hasta que no sea su esposo. Ellas deben ser responsables, deben hacerse respetar ante esa famosa frase o esa eh, famosa prueba de amor, ¿no?, que el hombre le exige a la mujer. Pues esta mujer debe pedirle más bien al varón su prueba de amor, y que consiste en que no se haga tocar ni se pueda ver, no la pueda ver desnuda hasta que se consume el matrimonio. Deben cuidar sus mentes para que no las usen pues en imágenes o escenas eróticas con un varón, porque eres templo del Espíritu Santo. Tienes que cuidar tu mente y hablar a las damas. Ok, en el caso de los varones también deben actuar responsablemente. No deben ver, pues, el cuerpo desnudo de una mujer, ni tocar íntimamente hasta que ella sea su esposa. Ellos tienen que ser responsables. Y obviamente también no deben de estimularse sexualmente, pues mirando pornografía, ¿no?, o a través de la masturbación, provocando pues fuertes deseos sexuales que muchas veces eso desborda en actos indebidos. Como conclusión en este mensaje, mi querido hermano, Dios nos llama a honrarlo con nuestros cuerpos y con toda nuestra sexualidad. Si honramos a Dios con nuestra sexualidad, gozaremos de su bendición. ¿Y cuál es esa bendición? Gozaremos de una tranquilidad de conciencia. Gozaremos de una buena relación con otros y al mismo tiempo la bendición de una satisfacción de haber honrado a nuestro Dios. Seamos responsables de nuestra sexualidad. Muchas cosas, muchos actos cometemos
porque no conocemos las definiciones exactas de lo que significa sexo y sexualidad. En la sexualidad, pues tenemos que valorarnos, tenemos que vernos que la sexualidad, vernos como que es la imagen de Dios. Dios está en nosotros, Dios nos ha dado en nosotros esa sexualidad. Es creación de Dios, pero no para vivir como tú quieres. Todas las cosas me son lícitas. Bueno, entonces tú puedes decir, el cuerpo ha sido para fornicación y te dicen, no, el cuerpo es para el Señor. No debemos de estar actuando egoístamente, afectando a las personas que muestran débiles en su sexualidad en otras áreas, porque ambos tienen fortalezas y tienen debilidades. El hombre muy fácilmente entra por la vista, la mujer por el oído. Entonces, si sabemos eso, pues tú como dama, si el hombre sabes que vas a ser tropiezo para él, vístete adecuadamente, conversa tu tema de conversación que sea adecuadamente. Y pues respeta la sexualidad, la tendencia que el hombre pueda tener. Entonces, tú sabiendo todo eso, pues tomas las precauciones del caso sin herirlo y viviendo tu sexualidad plena. Sabes, te gusta pues a las mujeres ser admiradas, ¿no? Les gusta ser deseadas, entonces pues pueden vestirse, pero adecuadamente, sin ser piedra de tropiezo para los varones. Y los varones pues también, sabiendo que somos débiles por la vista, pues controlemos lo que vemos. Pero dice, pero ¿cómo voy a controlar si yo falta? Entonces, pues la escritura nos dice pues que cuando somos tentados hay que huir. Huye pues. Sé responsable de tu sexualidad. Meditemos sobre esto. Meditemos. Y estamos seguros de que tu vida, tu matrimonio, si estás en un matrimonio, pues se manifestará la presencia de Dios si hay una comprensión y un respeto en la sexualidad de ambos. Y también, si tú eres un joven, jovencita, joven, que vienes desarrollando, aprende a ser responsable con tu sexualidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque todo el consejo de Dios implica pues conocer las diferentes áreas de nuestra vida. Y tú sabes que el área más difícil en el ser humano es el área sexual. Y muchos tropiezos vienen de ahí. Sigue hablando a nuestros corazones, Señor, sobre este tema. Invítanos a madurar, a respetarnos los unos con los otros y a entender los grandes propósitos que tú tienes con nosotros. A entender también de que hemos sido creados para poder interactuar en el mundo, pero con respeto, con amor hacia las otras personas. Porque si hay amor y yo amo a otra persona, pues no cometeré cosas indebidas que le afecten o le dañen. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, les reitero, pues, y los invito a que toda la semana puedan estar conectados con nosotros a las 8 de la noche, que tenemos diferentes mensajes que damos a la iglesia. Si queremos ser edificados, pues solamente tienes que conectarte. Y aquellos
que estamos profundizando un poco más las escrituras, no olviden de conectarnos a través del Zoom los días lunes a las 9 de la noche. Que Dios los bendiga.